noches, bienvenidos a esta nueva edición de Conferencia de Prensa, el último programa del ciclo 2014. Exactamente, y como ya es habitual, pero también es cábala, prácticamente vamos a empezar presentando al equipo de periodistas que nos acompañó a lo largo de todo este año. Empezamos por Carlos Romero de Tiempo Argentino. Seguimos por Gabriel Michi de Radio América y CN23. Pablo de León del diario Clarín. Ahí está cambiando, ahí va. Ahí está Pablo. Vamos ahora a Sebastián Abrevaya del diario Página 12. Y Martín Canenguícer del diario La Nación. Muy bien, vamos entonces ahora a presentar al entrevistado de esta noche. Es el diputado Carlos Heller. ¿Cómo va, diputado? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, Buenas gracias. noches. Gracias por estar en el venir. programa. Gracias por invitarme. Vamos a presentarlo con las placas habituales. Ahí está. Tiene 74 años, es del signo Libra y en el horóscopo chino es dragón de metal. Mira vos. Eso me acabo de enterar. Ah, bueno, después le contamos entonces. Nació en Villa Domínguez, en Entre Ríos. Primer empleo que tuvo fue técnico mecánico en Wobrom, fábrica de autopartes. Desde 2005 es presidente del Banco Credicop, entidad cooperativa de la cual fue gerente general desde su fundación en 1979. Actualmente es diputado nacional, como decíamos, por el Frente Nuevo Encuentro, cumpliendo su segundo mandato por la ciudad de Buenos Aires. Su padre era mecánico y su madre costurera, ambos militantes políticos y sociales. Rivaliza con Macri desde los tiempos en que fue vicepresidente de Boca Juniors. Y esa era la última. Bueno, no vamos a ir al fútbol. Seguramente vamos a hablar de fútbol en este programa porque veo que todo el país está de alguna manera impregnado por los resultados deportivos del último fin de semana. Pero le queremos preguntar, ¿qué evaluación hace sobre este tema? ¿Hay una polémica tras este intento o en alguna medida también concretado canje de bonos? ¿El gobierno va a necesitar más dólares, menos dólares? ¿Qué capacidad de enfrentar a los fondos buitres va a tener a partir de este fin de mes, es decir, a principios del año que viene? Bueno, a ver, déjeme hacer solo una corrección. A ver. Mi mamá no era costurera. No. Pero no, digo en honor a su memoria. ¿A qué se dedicaba? Mi mamá trabajó con mi padre en el taller mecánico cuando vivíamos en Entre Ríos y cuando nos vinimos para Buenos Aires fue ama de casa. Trabajó, sí, lo deben haber sacado, antes de conocerlo a mi padre, trabajaba en un taller de confección de ropa, pero estamos hablando del año 1927, 1928, hace mucho tiempo. Muy bien. Aclarado entonces. El tema de la colocación de bonos. Yo estoy absolutamente convencido que, como todas las cosas, se las puede ver de diversas maneras. La primera conclusión indubitable es que nadie está intranquilo sobre la posibilidad de cobrar cuando estos bonos venzan. Porque lo que hizo el gobierno nacional es decirle a los tenedores de Bono 2015, estamos proponiéndole pagarle un año antes. Si usted quiere cobrar, tenemos los dólares, venga a buscar y se los entregamos. Si quiere, le ofrecemos la posibilidad de que se quede hasta que venzan en octubre del año que viene, y si quiere también le ofrecemos la posibilidad de canjearlo por un bono a 10 años más, al 2024. Yo podría interpretar que la gente está segura de que el año que viene va a cobrar y por lo tanto no se inquietó y no se apuró por cobrar, pero no tiene la menor idea de quién va a gobernar en el 2024 y entonces probablemente prefiera quedarse con los dólares hasta octubre del 2015, ver cómo viene la cosa y en ese momento decir qué es lo que más le conviene. Desde ese punto de vista, el canje, la propuesta de pago anticipado es un éxito rotundo, absoluto. Había un segundo objetivo, aliviar los vencimientos Del próximo año. Suponiendo que iba a haber más interesados en entrar en ese canje. Eso se logró parcialmente, se achicó en 500 millones de dólares aproximadamente. Entre los 286
que compraron, si lo digo al revés, me perdonan, pero da lo mismo, porque hubo una cantidad de gente que entró en el canje y hubo otra cantidad de gente que no estaba en los bonos, pero que aceptó la posibilidad de comprar Bonar 2024. Entre los dos suman casi 600 millones, si se descuenta lo que tuvo que desembolsar a ese 2% que prefirió cobrar ahora, podríamos decir que el año que viene va a haber un vencimiento o que el alivio que hay respecto de esta obligación se achicó en alrededor de 500 millones de dólares. O sea que lo ve positivamente. Sí. Ahora, teniendo en cuenta que estamos a menos de un año de que termine el tercer mandato kirchnerista de esta época, siempre se discutió en algún momento la posibilidad de gravar la renta financiera. ¿Por qué no se ha podido hasta esta instancia? No tengo yo la respuesta, ni soy el que la tiene que dar. A ver, se han hecho... ¿Por qué cree usted que no Bien, se ha podido? Yo no voy a tratar de contestar todo. Yo creo que este gobierno ha hecho infinidad de cosas. La mayoría de ellas de tipo positiva, otras seguramente no, y otras le quedan pendientes, no las ha hecho. La presidenta ha dicho reiteradas veces que en su gestión no se había creado ningún nuevo impuesto y que en realidad la mejora de la recaudación impositiva nacional era producto de una mayor eficacia en el control de la evasión fiscal y por lo tanto una mayor percepción de lo que normalmente se tendría que haber percibido. El gobierno no ha tenido, el gobierno nacional, política de creación de nuevos impuestos y probablemente esa sea la razón por la que no se ha grabado la renta financiera. De cualquier manera, quiero hacer un par de comentarios más, porque creo que hay una mistificación respecto del tema de la renta financiera. Grabar la renta financiera no es grabar a las entidades financieras. Grabar la renta financiera es grabar, por ejemplo, los depósitos a plazo fijo que la gente tiene en el sistema financiero. Y este es un tema bastante complejo, primero porque habría que dejar exceptuado a un monto que podríamos considerar de lo que un ahorrista acumula como una cosa normal y no es renta financiera. El pequeño ahorrista. Claro. ¿Qué es un pequeño ahorrista hoy? Podríamos tomar el dato del propio Banco Central que fija tasas mínimas para hasta 350.000 pesos. Si exceptuamos todos los que tienen menos de 350.000 pesos, veríamos que no hay por allí una gran posibilidad de recaudación. Lo que habría que grabar, y nadie ha podido estimar aún cuántos son esos valores, es lo que tiene que ver con las transacciones que se realizan en la compra-venta de valores, la compra-venta de títulos públicos, etcétera. Pero de verdad estoy absolutamente convencido de que el problema más grave que tiene la Argentina y el mundo es la evasión impositiva. Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que una sucursal de un banco internacional tenía 4.000 y pico de cuentas no declaradas, y cuando vemos los datos mundiales del dinero que se mueve fuera del circuito bancario, que está en los paraísos fiscales, etcétera, etcétera, yo creo que la clave del problema está allí. Se dice que hay entre 200 y 300.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Uno podría decir que puede haber una pequeña porción o una porción de esos fondos que son gente que, aprovechando los momentos en que se podía hacer, prefirió tener la plata afuera por seguridad, porque no tenía confianza en el país, por lo que sea. Pero yo estoy seguro que la proporción fundamental de ese dinero es dinero que se fue para no pagar impuestos. Bien, está claro. Y eso creo que es una cosa que hay que atacar con mucho mayor firmeza en la Argentina y en el mundo entero, porque creo que por allí está uno de los principales problemas que hoy tiene la economía global. Muy bien, le invitamos a escuchar las preguntas de nuestro equipo. ¿Cómo no? Empezamos por la de Martín Caranguisa. Retomando el tema del canje de la semana pasada, usted apeló al vaso medio lleno. Quería preguntarle por los objetivos que se había trazado el gobierno, que era aplazar justamente el mayor vencimiento que tiene el gobierno el año próximo. Son 6.500 millones de dólares el BOEN 2015, sí. Y tratar además de enfrentar a los fondos buitre
con mayor espalda financiera, con una emisión de 3.000 millones de dólares del BONAR 2024. Solo se recaudaron 300 millones de dólares. Uno podría pensar, como dijeron varios analistas, que la emisión, hasta se dijo, fue un fracaso, digamos. ¿Usted cree que el gobierno tendría que tomarse una revancha en algún momento, hacer una nueva emisión, pensarlo de otra manera? A ver, creo que se pueden hacer un montón de reflexiones y de consideraciones. La Argentina va a terminar el año con reservas por más de 30.000 millones, producto de una cantidad de cuestiones, lo que negoció con los exportadores, el acuerdo con China para obtener el swap con China, y hay que ir para atrás bastante tiempo para encontrar en la historia momentos donde la Argentina tiene reservas por más de 30.000 millones de dólares, excepto en los años de acumulación de este proceso kirchnerista que empezó, yo diría, con reservas negativas y que, o en cero si quisiéramos ser generosos, que llegó a los 50 y tantos mil millones y que luego decidió comenzar a pagar la deuda, es decir, todo ese proceso de desendeudamiento, utilizando esa acumulación de reservas. Hoy la Argentina tiene 30.000 millones de dólares de reservas y un nivel de endeudamiento de los más bajos del mundo, medido en términos de su Producto Bruto, que es la única manera que se puede medir. La cantidad de deuda en manos de privados en moneda extranjera creo que son 8 o 9 puntos del PBI, cuando teníamos 170 puntos del PBI en el momento de la crisis, ¿no es cierto?, cuando todo explota. Por lo tanto, a mí me parece que hay muchísima fortaleza, y además hay muchísima fortaleza política, Martín, para enfrentar esa negociación con los buitres. De un año a esta parte, yo diría que casi el mundo entero se ha pronunciado sobre la necesidad de modificar la legislación diciendo que lo que se ha hecho con la Argentina es una arbitrariedad. Lo ha dicho hasta el primer ministro británico. Hasta el primer ministro británico ha hablado de eso. Entonces, lo que Argentina ha ganado desde el punto de vista de fortaleza moral, de respaldo, no hablemos ya de la UNASUR, de la CELAC, el G77 más China, el G20 se expresó sobre eso, incluso con el voto de países que en la reunión de las Naciones Unidas votaron en contra de crear la comisión para establecer un nuevo marco regulatorio. Así que yo creo que hay mucha fortaleza en esa negociación, y esa fortaleza está basada, por un lado, en la firmeza con la que se ha negociado. Alguna gente ha creído que el tema era llegar a enero, y yo creo que nunca el tema fue llegar a enero desde el punto de vista del plan del gobierno. Enero despeja uno de los problemas, el de la cláusula Rufo, pero no despeja el otro de los problemas, que es que ese 7%, si todos se suman al fallo Griesa y se unifica la demanda, estamos en 15, 20 mil millones de dólares, nadie sabe exactamente cuánto, pero es un número que ronda por allí, de 20 mil millones de dólares que pasarían a engrosar la deuda externa. Y déjenme meter una reflexión política. Si este gobierno hubiera querido sacarse el problema de encima, le ofrecía un pago con bono a los buitres que aceptaban tranquilamente y pateaba el problema para adelante. Creo que ha actuado con una enorme responsabilidad de gestión de la cosa pública y de manejo del interés nacional. Y por eso no quiere aceptar una solución que, como ha dicho reiteradas veces, sea legal, justa, equitativa y sustentable. Es decir, que se pueda pagar. Argentina no quiere volver a entrar en el proceso del endeudamiento que lo llevó a la situación del 2001. O sea que el 1 de enero no cambia mucho. El 1 de enero cambia porque desaparece la cláusula Rufo, que podía permitir que todos los que entraron en el canje, el 92, casi 93% que entró, se sumara a pedir ese mejor trato. Eso está superado. El otro 7 no está superado. Y Argentina ha dicho, y lo dijo el ministro, creo que hoy a la mañana habló Kicillof, ¿no? Sí. Y volvió a decir, no hay una negociación, porque una negociación supone ceder. Los buitres dicen, la negociación es, págueme lo que el juez dice que me tiene que pagar. Pero por eso insisto... Mire si Argentina hubiera hecho eso como muchos políticos argentinos aconsejaron en su momento. Hay que ir, sentarse, arreglar y chau.
Hoy tendríamos una demanda acumulada de 20 y tantos mil millones. Pero el tema no se resuelve en lo inmediato más allá de la caída de esta cláusula, según su punto de vista. Así es, yo creo que en enero empieza una nueva negociación, despejado el mayor de los problemas. Del 92 que habla. El del 92, 92,3 creo que es, ¿no? Pero con el problema pendiente del resto, que unificado sigue siendo para la Argentina una carga insoportable e injusta. Porque ahí vuelvo a esto que dije antes, si el mundo entero está diciendo que cuando el 75% adhiere, los otros tienen que aceptar y cumplir, estamos siendo víctimas de una absoluta arbitrariedad. Muy bien. Pero la pregunta es si el gobierno necesita para terminar su mandato estos dólares del exterior o no, digamos, o alcanzan con estos 30.000 millones de dólares de las reservas. Yo creo que, por eso dije que hay un desendeudamiento muy grande y creo que hay mucha solidez, creo que hay un alivio porque esta caída del precio de los combustibles desde el punto de vista de una de las baches que hay, que es el desbalance energético. Desde luego habrá que ver cómo juega eso contra la caída del precio de los commodities y cómo termina siendo la cuenta final, pero en el presupuesto había un superávit de balanza comercial de 8.000 y pico de millones previsto para el año 2015, por lo tanto el swap de China como mínimo se podrá usar para pagar lo que le compramos a los chinos, como mínimo, ¿no es cierto? Sin entrar en la discusión, yo creo que se puede utilizar, son de libre disponibilidad, pero Argentina importa mucho de China y lo tiene que pagar con dólares que utiliza de las mismas reservas. Bien, seguimos con Sebastián Orevalla. Heller, hoy se conoció el dato de la inflación de noviembre para el INDEC, que es el 1,1, y hay una fuerte polémica respecto de esto, respecto de cuál es efectivamente la inflación anual. Se habla desde el gobierno del 24 o 25% y desde sectores de la oposición y consultoras hablan de cerca del 40%, 36 y pico. Para usted, ¿cuál es efectivamente la inflación? Hay un sindicato que está pidiendo el 50% ya para marzo. Sí. También pasó a principios de este año, no creo que sea algo que deba condicionar el análisis que tenemos que hacer. A ver, yo no voy a incurrir en el mismo error, para llamarlo de la manera más benévola, que incurre ese grupo de diputados que se autodefine como la inflación del Congreso, y que son 6, haciendo un abuso de las reglas que el Congreso permite, que un diputado pide una sala y hace una conferencia de prensa y cualquiera que conoce cómo funciona el Parlamento sabe que es así. Pero se ha logrado instalar algo que se llama la inflación del Congreso, que nadie sabe cómo se instala, de dónde sale, cómo se elabora y demás, que habla del 40% famoso. Realmente ese es un dato, como mínimo, insustentable, para decirlo de la manera más prudente del mundo. Por el otro lado, en la Argentina hubo un proceso de reelaboración de índices y hoy hay un índice de precio nacional, que no tiene nada que ver con lo que pueden hacer cualquiera de esas consultoras que miden dato privado, que por otro lado, cuando uno mira la estructura que tienen, 8 personas, 6 personas, etcétera, etcétera, muy amplia la muestra que elaboran no puede ser, ni siquiera muy rigurosa desde el punto de vista de la ponderación que las cosas tienen que tener. Cualquiera sabe que las cosas no cuestan lo mismo en Palermo que en La Matanza. Cualquiera sabe que hay cosas que cuestan más y otras menos en el interior respecto de lo que cuestan en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, todas esas estimaciones yo creo que no tienen asidero. Y me parece... ¿No tiene el gobierno algún tipo de responsabilidad respecto de la falta de legitimidad que tienen hoy las estadísticas públicas? Bueno, yo creo que, fíjense que hasta la directora del Fondo Monetario Internacional dijo el otro día en Chile que se había avanzado muchísimo en la calidad de las estadísticas argentinas. Desde luego al ratito dijo que todavía falta, tenemos que seguir trabajando, etcétera. Este índice se trabajó muchísimo, participaron las universidades, etcétera. Ahora, permítanme decir esto. Si sale un grupo de 6 diputados y agarra un cartelito y dice fue 1,8 y al día siguiente el índice oficial dice 1,1, ¿cómo es presentado el tema mediáticamente? Es presentado como que
este 1,1 es mentiroso y el otro, el de los 6 diputados, es el bueno, el famoso índice del Congreso.